Bueno, seguimos adelante en el 2.5 Gasteiz. Cuando nos planteábamos, nosotros vamos, digamos, en esto de la producción del programa vamos semana con semana. Nosotros ya estamos produciendo la información de la semana que viene. Hace 2 semanas, cuando empezamos a pensar en esta prácticamente, teníamos claro dos vías de información que queríamos abordar. Y uno de los temas que pusimos encima de la mesa era el tema del ébola, y decíamos, bueno, pero el ébola a nosotros aquí, tal, Vitoria, para Álava, País Vasco, decíamos, bueno, pero siempre como que si se da más información, si se habla más de ella, se ve los posicionamientos, incluso gubernamentales en un momento determinado, si podemos dar las cifras, si podemos sensibilizar de alguna forma más de lo que ya se está sensibilizando el mundo a este respecto, bueno, pues si nosotros lo podemos hacer, bueno, pues nos lo planteamos. Y claro, rápidamente lo primero que hicimos es quién está actuando directamente sobre el campo, o sea, quién está ahí en el día a día en el África Occidental. Pues dijimos, hay una asociación no gubernamental, una ONG no gubernamental, que como son Médicos Sin Fronteras, que están al pie del cañón y que además están asesorando a nivel internacional para hacer frente a la enfermedad. Bueno, pues aquí rápidamente nos pusimos en contacto con la delegación de Médicos Sin Fronteras en el País Vasco y bueno, pues nos pusieron en contacto con la delegada de Médicos Sin Fronteras aquí en Euskadi y bueno, pues la tengo sentada, Teresa Guilarte. Bueno, buenos días, ¿qué tal estás? La verdad es que, a ver, es un tema, a mí me parece súper serio y sí, que, si me lo permites, yo creo que a nivel mundial no lo estamos tomando tan en serio el tema. Me da la sensación, visto desde fuera, yo sé que vosotros estáis sobre el terreno, estáis trabajando sobre el terreno, estáis asesorando, bueno, a nivel mundial, estáis en todos los, digamos, núcleos importantes de decisiones, se os tiene en cuenta en ese sentido, pero me da la sensación que el político vive como un poco, como que lo ven de lejos. El África Occidental me cae allí, no lo tengo en cuenta, no sé si es así o no, pero es mi percepción. Es bastante así, es bastante así. Nosotros estamos dando respuesta al brote desde el inicio, en marzo del año pasado, y prácticamente no fue hasta el 8 de agosto que la OMS, después de reiterados llamados por parte de Médicos Sin Fronteras y de los gobiernos de los países, hizo una reacción, un posicionamiento internacional para declarar esta situación una situación de emergencia de salud pública a nivel internacional. A partir de ahí comenzaron una serie de reuniones, de reacciones internacionales muy tibias y muy tímidas, que a día de hoy, después de diferentes reuniones, declaraciones y de mucha información que Médicos Sin Fronteras y alguna otra organización que está actualmente presente, bueno, se están recogiendo por parte de la comunidad internacional, fundamentalmente la OMS y Naciones Unidas, como responsables y como líderes internacionales de gestionar situaciones críticas a nivel sanitario, y la Unión Europea, Estados Unidos y los países principales con más responsabilidades o con más capacidades, ¿no? A día de hoy hay declaraciones de buena voluntad, hay algunos compromisos de algunos gobiernos de enviar ayuda, pero que aún está siendo muy tibio, y nosotros lo que estamos viendo en la zona donde estamos trabajando es que la situación sigue siendo realmente preocupante, continúa fuera de control la epidemia en los puntos más graves, y bueno, y hay que seguir hablando de ello y hay que seguir sensibilizando. Quería matizar un pequeño punto que yo creo que es importante. Médicos Sin Fronteras, como te digo, está desde el inicio, está haciendo la respuesta más intensiva, más grande que ha hecho en ébola en su historia. También esta epidemia es la más grande, no tiene precedentes a nivel de datos y a nivel de lugares afectados por el ébola. Y estamos aportando y ofreciendo nuestra experiencia y nuestra capacidad allí donde podemos, fundamentalmente en estos países donde estamos trabajando y asesorando o compartiendo información. Pero nosotros no estamos en los foros de decisión, no es la responsabilidad de Médicos Sin Fronteras. Ojalá, si de nosotros dependieran las decisiones de los gobiernos y las decisiones de la OMS, hubiéramos tomado otras decisiones distintas. Podemos incidir, lo estamos haciendo, por eso también lo explicamos a la sociedad
y pedimos ayuda y pedimos que la gente lo sepa y se una con nosotros, ¿no? Se involucre, pero lamentablemente ni es nuestro rol, porque nuestro trabajo es estar con las poblaciones y hacer asistencia médica, ni tenemos la capacidad de tomar decisiones. Quienes la tienen que tomar son los gobiernos, es la OMS, es Naciones Unidas, y como te digo, a día de hoy son decisiones y compromisos tibios que no se están traduciendo realmente en soluciones en esta zona. Así podemos pinchar, tengo esta imagen, así podemos llevar a la pantalla esta imagen. Decís que los datos del último informe de la Organización Mundial de la Salud, al 25 de octubre, confirman que hay 10.141 casos de ébola en todos los países afectados, que son Guinea, Liberia, Sierra Leona, Mali, España, Estados Unidos. Y de todos estos casos, los fallecidos ya son 4.922, pero estamos viendo en la gráfica, que no sé, para ampliarlo un poquito más, a ver si conseguimos que se vea un poquito más amplio. Bueno, estamos viendo que hay casos confirmados y los fallecidos. Estamos viendo, por ejemplo, que en Guinea hay 1.553 casos confirmados y fallecidos 926. Yo cuando veo que los confirmados y los fallecidos veo que hay una diferencia. Bueno, dices, bueno, está claro que la mortalidad es muy alta, pero también hay un margen de supervivencia. Exacto, sí, sí. No, hay un margen para la supervivencia. De hecho, en los centros de tratamiento Médicos Sin Fronteras, recientemente, hace pocos días, hicimos una gran fiesta, ¿no? Y lo celebramos mucho, dimos de alta al paciente número 1000 de paciente confirmado con el virus del ébola, que pasó por un centro de tratamiento de aislamiento y que se ha recuperado y ha sobrevivido, ¿no? 1000 personas en estos datos, para los precedentes de los niveles de fallecimiento, digamos, de afectación de ébola, es un número muy positivo y es un número alto, ¿no? Esto se debe a dos factores. En primer lugar, los pacientes, no existe tratamiento, no existen vacunas a día de hoy, pero un paciente que es aislado a tiempo y que puede recibir un tratamiento, no sobre el ébola, que no tiene tratamiento, pero sí puede ser tratado de su situación médica general. En muchos casos, en estas zonas, la malaria... Sí, sobre el estado físico. Exacto, la malaria es epidémica en estos sitios. En muchos lugares el paciente tiene ébola, pero además tiene malaria. O tiene una enfermedad, por ejemplo, que le provoca diarreas o que le provoca una nutrición, por ejemplo, no muy adecuada. Entonces, si tú puedes tener estos pacientes aislados, bien hidratados, alimentados, tratas las enfermedades concurrentes, el cuerpo y la capacidad física de la persona es mucho mejor para poder sobrevivir al virus del ébola. Yo a veces pongo una comparación muy lejana, pero es como una gripe. La gripe es un virus que no tiene cura, no hay una medicina para la gripe, pero cuando nos ponemos enfermos de gripe, tomamos zumo de naranja, tomamos un ibuprofeno pues si nos encontramos mal para los síntomas, bebemos mucha agua, etcétera, y nuestro propio cuerpo vence al virus y superamos la gripe. Bueno, en una situación bastante distinta y mucho más agresiva, como es un virus del ébola, si una persona está en buenas condiciones físicas, tiene más probabilidades de vencer al virus. Aún así, la tasa de mortalidad es muy alta. La cepa en concreto de este brote de ébola es la cepa Zaire. Hasta este brote, en los anteriores, que habían sido mucho menores, el índice de fallecidos era hasta de un 90%. Bueno. Aquí este porcentaje está siendo mucho menor, lo cual quiere decir que la respuesta a tiempo, bien organizada, el evitar contagios y el detectar pronto los casos, disponer de laboratorios suficientes y que puedan hacer análisis rápidos para detectar, incrementan rápidamente las probabilidades, ¿no? Y por ejemplo, hasta este brote, en todos los anteriores en los que Médicos Sin Fronteras ha trabajado, lamentablemente, por ejemplo, casos que había de mujeres embarazadas que se contagiaban de ébola no sobrevivían, porque eran, biológicamente y por condiciones, no había casos, no se conocían experiencias de mujeres embarazadas que hubieran sobrevivido a un ébola. Aquí sí, estamos teniendo casos, claro, ahí el número de mujeres embarazadas contagiadas es altísimo, porque el número de pacientes que están habiendo en este brote es altísimo, ¿no? Pero sí que hay casos de supervivencia, es decir, es posible atajarlo, es posible dar una esperanza y tener unas probabilidades de supervivencia importantes. Con lo positivo de que además las personas que sobreviven y que vencen biológicamente al virus, a día de hoy, aunque se sabe todavía poco de la enfermedad, se cree que durante al menos los 10 años siguientes, porque luego no hay estudios posteriores, quedan inmunizados al ébola. Entonces es un doble valor añadido porque quedan en una zona endémica,
de ébola actualmente, pero además de haber sobrevivido, pueden ayudar. Por ejemplo, hay muchos, unos de los supervivientes que después de haberse curado se incorporan al equipo de Médicos Sin Fronteras, los contratamos para trabajar con nosotros en las actividades de formación comunitaria y de sensibilización en los barrios. Entonces, es la otra vertiente positiva, la otra vertiente de lucha y de victoria. No van a volver a... Con la información epidemiológica que se conoce hasta ahora, estos son los datos, ¿no? No hay un riesgo de contagio posterior o de que vuelvan a estar contagiados. No se conocen casos. Sí. También es cierto que hay mucho desconocimiento porque ha sido una gran enfermedad olvidada hasta hoy y lamentablemente pues con esta situación ya no es una enfermedad olvidada. Como siempre lo vemos hace ya y no nos parece que aquí nunca nos va a pasar, ¿verdad? Desde aquel 21 de marzo que se empieza en Guinea a tener la percepción de que esto empieza a coger envergadura hasta hoy, ¿se sabe si el virus ha mutado sobre esto? Es decir, ¿ha cambiado? Si es más violento, inclusive, ¿qué se sabe del ébola como virus? A nivel epidemiológico, no es que se están recogiendo los datos, por ejemplo, que están variando estas estadísticas que existían hasta ahora, ¿no? Hasta ahora la cepa Zaire, como te digo, tenía registrado un 90% de... cepa Zaire, que no, fíjate. Sí, existen 5 cepas, este brote es una de estas 5 conocidas hasta ahora, que es la Zaire. Bueno, pues hasta ahora el dato epidemiológico era que tenía un 90% de mortalidad. Este dato ya se está corrigiendo. Por otra parte, al estar siendo una situación viva, digamos que está actuando la epidemia y que está siendo pues toda una situación totalmente desbordada en el país, hay poco margen, al menos desde Médicos Sin Fronteras, desde luego, para lo que es la investigación epidemiológica y, digamos, todos los esfuerzos, toda la energía que se está interviniendo es en la respuesta, en la atención a pacientes, en el tratamiento de casos, en el registro de casos también. Entonces ahora se está recogiendo información, análisis o investigaciones más epidemiológicas que a lo mejor pueda desarrollar la OMS o el CDC de Estados Unidos y demás, que ilustre, ¿no? o que puedan descubrir nuevos aspectos del virus o a nivel farmacológico y demás. Nosotros en esto no estamos entrando, porque estamos dando la respuesta directa a pacientes contagiados, a intervención directa en terreno, al tratamiento concreto, y para investigar, digamos, a veces se necesita más pausa, más serenidad, más tiempo y más recursos. ¿Tú estás de acuerdo cuando oyes a los políticos decir que es muy difícil que realmente se dé una epidemiología, digamos, un episodio epidemiológico, no sé si lo he dicho bien? Un brote epidémico, un brote de ébola en Europa y que pueda... ¿Tú estás de acuerdo con eso? Que ellos lo ven difícil, los políticos dicen que es casi imposible, que se pueden dar casos puntuales que nos han dado en Estados Unidos o en España, en este caso, pero que un brote epidemiológico como que no, ¿no? Lo que están diciendo entiendo que los políticos dicen lo que escuchan, o deberían decir lo que escuchan a los especialistas, a los sanitarios, a los epidemiólogos. Lo que dicen los médicos es que es difícil. No es imposible, el riesgo cero no existe tampoco, hemos tenido casos, pero que es difícil que en sistemas de salud mucho más desarrollados, mucho más fuertes, con todas las deficiencias, ámbitos de mejora y cuestiones que puedan haber, ¿no? Pero que en sistemas estructurados como existen en Occidente, fundamentalmente en Europa, Estados Unidos, Canadá y otros países, es difícil que ocurra el mismo escenario que está ocurriendo en África Occidental. La situación en África viene porque el virus en sí es súper agresivo y está fuera de control, pero se ceba en países donde las estructuras sanitarias son muy frágiles. Ya eran muy frágiles antes de comenzar el virus, ¿no? Antes de comenzar el brote, perdón. Son países que, especialmente Sierra Leona y Liberia, vienen de 2 guerras civiles fratricidas que destruyeron toda la infraestructura del país. El personal médico era muy escaso y ahora lo es más todavía, ¿no? Porque además... Pero ese conflicto sigue existiendo. Hay países en los que siguen un conflicto civil muy importante que además hace todavía, digamos que... mucho más vulnerable, ¿no? a la población y al sistema. No se puede acceder a ello. Exacto. Corren peligro los que quieren llegar a socorrerles de alguna forma, ¿no? Exacto. Bueno, esta situación, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, actualmente hay un virus que no es exactamente hay un virus ébola, digamos, hay una epidemia en este momento que es una cepa diferente. Se cree que no
bueno, que ha sido una coincidencia en el tiempo, aunque no está conectado con el brote de África Occidental, pero ahora mismo hay una epidemia de ébola también en República Democrática del Congo, a la que Médicos Sin Fronteras también está dando respuesta desde el mes de finales de agosto aproximadamente. Congo es un país que está en conflicto y una de las, digamos, de las dificultades extras que están teniendo nuestros equipos es que en algunas de las zonas donde estamos tenemos un centro de aislamiento instalado y donde estamos trabajando son zonas donde hay grupos armados activos y esto es una dificultad añadida. Lo que tiene el ébola es que hasta los grupos armados más salvajes también se asustan con el ébola y cuando tienen una oportunidad de que haya tratamiento y de que haya una organización que está dispuesta a llegar hasta allí, pues respeta al menos por lo que les interesa que podamos estar allí, que podamos estar ayudando a la población, que a nosotros es lo que nos interesa, ¿no? Hay personas que tienen necesidad médica, que no tienen otra alternativa de recibir ayuda y nosotros intentamos llegar allí para proporcionarla. Si te pregunto por el despropósito de lo que ha pasado en Madrid, en el Carlos III, con la infección de la enfermera y las declaraciones del consejero de Sanidad, que no te meten ninguna embarcada, ¿no? No, a ver, nosotros como organización, en lo que han sido las evocaciones, en lo que es el trabajo del Ministerio de Salud aquí, no entramos. Nosotros no somos el Ministerio de Salud. Sí que cuando se dio esta situación, como por la experiencia que tenemos de haber trabajado más de 20 años en ébola, nos pusimos a disposición de las autoridades para poder ofrecer información o asesoría, y en el tema de orientación en protocolos y demás, pues les hemos compartido la información y la experiencia que nosotros tenemos. Pero qué decisiones toman, cómo trabajan, qué protocolos, cómo forman a sus equipos, es su responsabilidad y ellos están tomando sus decisiones, ¿no? Nosotros en este sentido lo que sí creemos que es muy importante, y de hecho es una de las ideas fuerza de la campaña Stop Ébola que hemos puesto en marcha hace unos pocos días, es, entre otros mensajes importantes, es reivindicar y tener también muy presente el respeto que merecen y el valor, el respeto que merecen todas las personas y todos los profesionales sanitarios y no sanitarios en ocasiones, porque hay logistas, hay higienistas, hay educadores comunitarios, hay formadores, pero todos los profesionales que en África Occidental o en España o en Estados Unidos o en otros países están trabajando y están combatiendo en primera línea el ébola, que es una enfermedad que da miedo, que levanta estigma, que es realmente muy agresiva, pues estos profesionales merecen el máximo respeto, merecen, más que ser demonizados o aislados, el acompañamiento, la ayuda y toda la orientación y toda la apuesta, tanto política como social, que se merecen y que necesitan, ¿no? Porque son estas personas en primera línea, muchas veces los sanitarios los que corren más riesgos y ponen por profesionalidad y por compromiso su propia seguridad en riesgo en ocasiones. Sabemos que el riesgo cero no existe, luego hay protocolos más o menos ajustados y se pueden mejorar o se pueden pulir, ¿no? Pero en cualquier caso hay que estar ahí, hay que tener el valor de acercarse a un paciente y de tratarlo y de cuidarlo con dignidad. Y es muy importante que eso no lo olvidemos y que se asegure. A mí hay un dato que, de estos datos de infectados, hay un dato que yo lo pregunto porque lo he intentado buscar, porque me he imaginado que si aquí una enfermera se ha podido contagiar, allí, los que estáis en la brecha trabajando todos los días con este protocolo que se debería haber aplicado aquí y que vosotros ya lo lleváis aplicando hace años allí, entiendo que personal sanitario afectado, ¿tenéis el número de cuántos pueden estar ahora mismo, digo, a nivel de todas las organizaciones? De todas las organizaciones... Que sepáis, algún dato que tengáis oficial, de la gente que está trabajando y que esté siendo... De todas las organizaciones o de todos los de ministerio de los 3 países afectados, de los propios ministerios de salud, de todas las organizaciones, que no hay tantas, no tengo el dato. Tengo el dato en Médicos Sin Fronteras. Nosotros hasta este brote, en los 17 brotes anteriores en los que hemos trabajado, nunca habíamos tenido un contagio. En este hemos tenido 24 compañeros que han sido contagiados. De todos ellos, pero por darte un dato, en este momento hay más de unas 3.200 personas de Médicos Sin Fronteras trabajando a destajo directamente en la intervención. El 60% de todos los casos, de todas estas cifras que se han tratado, son tratados en centros de tratamiento de Médicos Sin Fronteras,
y prácticamente unas 5.000 y pico personas han sido tratados en los distintos centros, es decir, tenemos un volumen de pacientes que no había habido precedentes. Nosotros hemos tenido este número de casos, de los cuales 3 ha sido de personal internacional y 21 de personal nacional, y en la mayoría de los casos... Nacionales. Nacionales, es decir, guineanos, sierraleoneses, bolivarianos... Claro, que trabajan, personal nacional, nosotros hablamos de personal nacional nativo del país donde estamos implementando el proyecto, y cuando hablamos de personal internacional son los médicos o sanitarios, logistas que se trasladan al país, que viajan y luego regresan a su país de origen, a su casa. Entonces, de estos 3.300, casi 300, hemos tenido 24 personas. Hay la mitad aproximadamente, ha habido 15 que han fallecido, y en casi todos los casos fueron contagiados no en centros de tratamiento, sino son guineanos o no sé, que en sus barrios, en sus casas, en sus vecinos, exactamente, hay ébola, y probablemente el contagio ha sido no dentro de las actividades de Médicos Sin Fronteras o de las que desarrollamos, sino en otros contextos, ¿no? Pero también hay que decir que el riesgo cero no existe, y también un punto sobre los protocolos. Nosotros trabajamos con protocolos adaptados también a la fragilidad de los sistemas de salud que hay en África Occidental, por ejemplo, o en República Democrática del Congo, donde no hay medidas de bioseguridad básicas ya para el día a día normal en un centro de salud. No hay guantes, no hay mascarillas, no hay cloro para esterilizar, o no hay autoclaves para esterilizar, por ejemplo, tratamientos. Aquí sí los hay, es decir, aquí no se pueden extrapolar unos protocolos a otros, hay que adaptar, hay conocimiento que se capitaliza, pero también las circunstancias son un poco distintas. Perdóname, Teresa, lo que me extraña es que, sabiendo que el ébola no es de hace 2 días, que venimos trabajando hace muchos años atrás, que ahora el brote es mucho más virulento, si se quiere, que está, bueno, lo que queramos. Cuando sabemos que vamos a tener y traemos a España, bueno, pues a estos 2 religiosos, los traemos, ¿cómo no? Yo lo que no entiendo, de verdad, y yo creo que como el resto de los mortales no entendemos cómo puede ser que vosotros, ya no digo ya solo Médicos Sin Fronteras, cualquier, digamos, cualquier ONG que esté trabajando sobre el terreno, el día a día del ébola, ¿cómo no se os llama para decir, a ver, el protocolo, ¿vale? Porque habrá modelos y tipos de control, ¿vale? Pero hombre, allí, con unas mínimas medidas, que, o sea, que no tenéis todo lo que se podría tener aquí, quiero decir, no sé, yo de verdad, o sea, es que no lo entiendo. Nosotros, ya te digo, lo normal es que cojas al que sabe y le digas, enséñame, ¿no? Claro. Ven aquí, dime, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que debemos de adoptar y cómo lo hacemos? ¿Y con qué contamos? Mira, contamos con esto, ¿no? En este caso, ya te digo, a día de hoy sí que, pues bueno, Médicos Sin Fronteras ofreció su know-how, su disponibilidad para compartir la información que tenemos. En el caso de las decisiones políticas que se han tomado, de cómo fue el procedimiento, el proceso de la repatriación, nosotros no estuvimos involucrados en estos procesos y no tenemos información de cómo se hizo. Oficialmente no. Entonces, también entiendo que fueron decisiones en momentos muy rápidos, ¿no? Pero bueno, muy rápidos que seas, cuando sabes que vas a traer a un enfermo de ébola, lo vas a traer a tu país, lo normal es, vamos a ver, las medidas son excepcionales, sí, ¿cuáles son esas medidas? ¿Qué protocolo vamos a aplicar? ¿El A, el B, el que sea? No sé, ¿quién lo está haciendo? Oiga, mire, es que la carpintería esta me la va a hacer, me la hizo aquel, le llamas, o sea, no, aquí no. Aquí, bueno, a en los este que caso, probablemente no tengan, o sea, nunca sabrán mucho de epidemiología, pero probablemente no sabían del protocolo exacto, ¿no? Bueno, por ejemplo, ya te digo, en aquellas fases no estuvimos, pero por ejemplo en el ejército, y esto es otra de las llamadas que hacemos, ¿no? y de las peticiones que públicamente las hemos trasladado, ¿no? Hemos pedido no solamente al gobierno español, a la Unión Europea, al gobierno de Estados Unidos y a los países más
con más capacidades dentro de Naciones Unidas, que desplieguen todos los recursos que tengan disponibles, sean civiles, militares, y en muchos ejércitos existen unidades de riesgo biológico, equipamientos y capacidad y materiales para poder hacer frente y para poder atajar e intervenir en una situación de riesgo biológico muy alta como es el ébola. Y nosotros lo que hemos pedido es que se desplieguen estos recursos y que se haga además urgentemente, porque como tú has mencionado, la situación está desbordada y fuera de control, y además hasta que no se ataje in situ, hasta que no se intervenga, primero porque las poblaciones más numerosas y en mayor vulnerabilidad están allí, hasta que esto no se solucione, no se ataje, los riesgos más masivos, más puntuales, más anecdóticos o más continuos, podrán seguir pasando, porque poner puertas al viento o fronteras al viento es muy difícil, ¿no? Entonces existen recursos y capacidades en unidades militares o en unidades civiles, y nosotros lo que pedimos es que, que estas capacidades, por supuesto, el Gobierno tome las decisiones para proteger y para gestionar adecuadamente las necesidades y las prioridades nacionales, por supuesto, sin olvidar, porque también tienen capacidad de poderlo hacer, las necesidades que ahora hay más allá de nuestras fronteras, donde ahora la situación es tan dramática, ¿no? Para acabar, no tenemos mucho más tiempo, pero sí me gustaría saber cuáles son las previsiones, si son muy... quiero decir, si van a ser duras, no, si crees que hay que... Pues si las previsiones, a ver, es muy difícil, las que vosotros bajáis, es muy difícil el tener datos y mojarse. Desde luego, las previsiones, si la situación sigue como continúa ahora, sin una reacción eficiente, sin atajarse. Mira, en septiembre el dato que daba Naciones Unidas, la OMS, era que el número de casos, tanto en defunciones como en contagios, se duplicaba cada 3 semanas. El último dato es que esta velocidad de contagio es cada 2 semanas. O sea, el pico de la epidemia está creciendo exponencialmente. Por ejemplo, los últimos datos es que en Sierra Leona, por ejemplo, las últimas semanas parece que se han reducido un poquito los casos. Sin embargo, hace un mes vimos esta situación en Guinea. En Guinea, a finales de septiembre se estaban reduciendo un poco y ahora ha habido otro brote, otro pico muy alto. Pero no se sabe. No se sabe. Claro, lo que sí se sabe es que si la situación sigue como está, las previsiones van a ser muy preocupantes. Van a irse multiplicando los casos y a lo mejor de aquí a enero, a febrero, estamos hablando no de 10.000 casos, sino de 5, 6, 7, 8 veces más. Pero a lo mejor pueden ser 3 o a lo mejor pueden ser 15, ¿eh? Es difícil, pero desde luego que la progresión está siendo muy preocupante y va a seguir así si no se interviene. Esto sí que lo deberíamos tener claro. Teresa, no me da más tiempo. Te iba a preguntar sobre cosas muy concretas de la enfermedad, pero creo que lo que hemos hablado está súper bien. A mí sí, lo único que preguntarte es si podemos hacer algo desde aquí. Es decir, podemos hacer algo... Los ciudadanos de a pie, Sí, nosotros lo que también estamos lanzando, no estamos pidiendo con esta campaña, es esto, que la gente tenga información con serenidad, con datos, no con pánico, no con morbo, pero sí, saber cuál es la seriedad de la situación, cuáles son las soluciones posibles a ello, que son un poco las que ya hemos ido mencionando. Nosotros también estamos pidiendo ayuda, estas intervenciones son carísimas. Ahora mismo, por darte un dato, la previsión del gasto que para Médicos Sin Fronteras está suponiendo toda la respuesta a esta emergencia a nivel internacional, de aquí a fin de año van a ser casi 50 millones de euros, que nos estamos, y más que va a continuar necesitándose implementar en el 2015. Entonces, también lo que estamos pidiendo es una ayuda a la sociedad, aquel que pueda, se anime, que se haga socio de Médicos Sin Fronteras a través de la página web, que nos haga un donativo, que envíe un SMS, hay un número que se ha habilitado, que es el 28033, un SMS que ponga ébola, que haga un pequeño donativo de 1,20 € para poder contribuir a comprar trajes. ¿Esto en la página web lo tenéis todo? Esto está en la página web. Hemos habilitado también una página web que es con el hashtag StopEbola, www. Sí, lo hemos puesto antes, hemos puesto en la pantalla. O en la página general de Médicos Sin Fronteras, que es msf.es. Aquí está toda la información y muchos más datos también de la respuesta, de la emergencia, de los datos. Hay también material gráfico interesante, yo creo que vídeos de cómo se trabaja en los centros de tratamiento, cómo se trabaja también a nivel comunitario. Y pedimos esto a la sociedad que nos ayude. Estamos trabajando de destajo, están nuestros compañeros en primera línea intentando responder y llevando una respuesta médica eficiente y acompañando con dignidad a las víctimas de este brote tan virulento, a las que pueden sobrevivir.
pero a muchas que no lo están haciendo y que continuarán sufriéndolo, ¿no? Teresa Aguilarte, delegada de Médicos Sin Fronteras aquí en Euskadi. Sí, en Euskadi. Gracias por acercarte, has venido de Bilbao a Vitoria para aceptar esta entrevista. Y, ¿no? Acompañaros. El placer es nuestro, sinceramente, y agradecerte el esfuerzo que has hecho por venir hasta aquí. Bueno, pues gracias Joseba, a vosotros también pues, por tener un pequeño espacio de poder hablar con serenidad, con tranquilidad y divulgar un poquito lo que está pasando más allá del titular, ¿no? Vamos a ver si podemos, antes de acabar el programa hoy, justo antes del final del deporte, poder acceder para que todo el mundo pueda hacer esa ayuda a través de los SMS, para que puedan mandar pues os agradecemos mensajes. esa ayuda porque todas las ayudas nos luego de estas fotos que nos hacen aquí para subir al Face, adjuntar la página web también de Médicos Sin Fronteras a nivel Euskadi. Pues estupendo. Eso es para que, bueno, sí, que la gente que pueda y que se anime, pues que también sepa que hay unos canales para que nos puedan ayudar a seguir enviando personal y enviando equipos a la respuesta. Teresa, muy agradecido, ¿verdad? Gracias, Joseba, a vosotros. Cuando quieras, tu casa, ¿vale? Lo que quieras. Bueno, pues aquí estamos y cuando queráis, encantada de hablar con vosotros. Encantado, un abrazo. Gracias.